Ok. Y también alineado con el centro de gravedad. Entonces eso está prácticamente lo está cancelando. Bueno, perdón, el momento no se cancela por el brazo de palanca, porque ya existe, sino porque es simétrico. Muy bien, entonces comenzamos de hoy. Desde un punto de vista de efectividad aerodinámica, una aeronave solo contará con estos elementos, pero si una aeronave tiene tren fijo, tanques externos o cualquier otro elemento que produzca una fuerza aerodinámica, esta deberá ser incluida en las ecuaciones anteriores. Entonces, en estas ecuaciones, nada más se incluye lo que causa fuerzas. Normalmente estaríamos hablando de que si tuviéramos un tren fijo, como podría ser el caso de este modelo, tendríamos que considerar la resistencia al avance que produce el tren fijo. Por facilidad de análisis, lo más común es simplificar la ecuación anterior y es común no considerar el segundo, quinto y sexto término. Esto porque el brazo de palanca BCA es muy pequeño, porque la resistencia de avance de empenaje es pequeña y en muchas aeronaves el brazo de palanca SH también es pequeño. Y normalmente, como el perfil del empenaje horizontal es simétrico, su momento de cabeceo es nulo. Así la ecuación se simplifica a, y esta ecuación es la simplificación, de acuerdo a lo que acabamos de ver en este párrafo, de la ecuación que se desarrolló en la clase pasada y que está en la primera lámina. O sea, básicamente se está cancelando, como dice aquí, la resistencia al avance del ala, porque la distancia BCA es muy pequeña, la resistencia al avance del empenaje horizontal, porque en este caso la fuerza y el brazo de palanca son pequeños, y normalmente el perfil del empenaje, como habíamos comentado ahorita, es simétrico y el momento es nulo. Si trabajamos con un planeador sin potencia, los términos que implican la planta propulsiva desaparecen, aunque habrá que tener en cuenta que muchas de estas aeronaves tienen un empenaje en configuración en T, lo cual incrementa en gran medida el brazo de palanca, de tal manera que habrá que considerar el efecto de resistencia al avance. Entonces, para un planeador con empenaje en T, no consideramos estos términos, pero sí es necesario considerar el momento que produce el momento que produce la resistencia al avance del empenaje horizontal. El momento de cabeceo que produce el fuselaje es altamente dependiente del ancho del fuselaje, de tal manera que si el fuselaje es estrecho, como en el caso de los monoplazas o biplazas en tándem, se puede considerar también despreciable. Entonces, si el fuselaje es delgado, decimos que solo va una persona sentada, entonces podemos considerar que el momento puede ser despreciable. En cambio, en aeronaves en que vamos sentados lado a lado o más robustas, ya no se puede descartar el momento de cabeceo que produce el fuselaje. Entonces, descartando el momento que produce el fuselaje, esta ecuación de aquí arriba quedaría como esta de aquí. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, la expresión más sencilla para la ecuación de momento de cabeceo será para una ala voladora de planeo. En esta, el coeficiente el momento de cabeceo simplemente va a depender del levantamiento que produce el ala y el momento de cabeceo del ala. Es decir, es un ala voladora en condición de planeo. Que yo sepa, no existen planeadores que solo sean simplemente alas voladoras, pero podría darse el caso de que una ala voladora propulsada, que de las que sí existen, en su momento apagaron los motores y el momento tendría que considerarse a través de esta ecuación. Como ejemplo de desarrollo, trabajaremos con la ecuación de mayor aplicación, es decir, la de una aeronave de configuración convencional y que se presentó en color rojo en la lámina anterior, es decir, esta de aquí.
La ecuación anterior se puede presentar en forma dimensional, lo cual de cierta manera es más fácil de trabajar. Entonces, en vez de presentar la ecuación a través de momentos, presentamos la ecuación a través de coeficientes. Y es totalmente adimensional. Obviamente la suma de estas debe dar unidades de momento, ya sea metros por kilogramos o metros por newton o pies por libra fuerza. En cambio, en este caso, el resultado de esta ecuación es completamente adimensional, como ya había dicho. Para dimensionalizarla, obviamente tenemos que considerar que el momento es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, por la superficie, por la cuerda, por el coeficiente de momento. Y el levantamiento es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, por la superficie, por el coeficiente de levantamiento. De tal manera que de este lado solo se queda el coeficiente de momento y el resto de la ecuación pasa dividiendo a todos estos términos. Así se cancelan todos los términos de la ecuación de levantamiento. En el caso de, aunque nos queda vivo el valor de la cuerda o dividiendo el valor de la cuerda, y por ello la cuerda está adimensionalizando estas distancias. Es así que cuando ya manejamos aquí h testada, estamos considerando que es un valor adimensional, porque ha sido dividido entre la cuerda. En cambio, cuando este momento lo dividimos entre todos los términos para el momento que se quedaron, que pasamos aquí dividiendo, simplemente nos queda coeficiente de momento. Ahora, en cuanto al empenaje vertical, aquí estamos dividiendo lo que sería un medio de la densidad por la velocidad en el empenaje elevada al cuadrado, por la superficie del empenaje, por el coeficiente de levantamiento del empenaje, entre un medio de la densidad por la velocidad de la aeronave entre la superficie del ala. Eso nos va a llevar a que tengamos valores que no se pueden cancelar, tengamos la relación de superficie del empenaje entre la superficie del ala y el valor del volumen de la velocidad del empenaje entre la velocidad del ala o de la aeronave. Por ahí hay un micrófono abierto, si lo apagan, por favor. Y tendríamos ¿Sí hay una pregunta? No, sí, es que por el ruido no entendí bien lo que significa esa VH o cómo salió la VH. La VH lo estoy tratando de explicar. Básicamente decíamos que tenemos aquí la fuerza de levantamiento del empenaje, pero que dividimos la superficie del empenaje entre la superficie del ala y nos quedaría aparte la cuerda que está dividiendo, que divide a esta diferencia de distancias. Entonces, esto de aquí es el brazo de palanca o la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico del empenaje. En la parte de abajo tendríamos a la superficie del ala y a la cuerda aerodinámica media del ala. De tal manera que eso es el volumen del empenaje, tal como lo vimos previamente hace ya algunas clases. Si recuerdan que se definió el volumen del empenaje y del empenaje horizontal, y en esa clase se definió el volumen del empenaje vertical. El volumen del empenaje horizontal es la multiplicación de la superficie del empenaje horizontal por el brazo de palanca entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico, dividido entre la superficie del ala, multiplicada por la cuerda aerodinámica media. Entonces, de ahí sale esta V testada, que es el volumen del empenaje. ¿Sí queda claro? Sí. En el caso de este par de fuerzas, tracción y fuerza normal, no se pueden representar o componer de esta manera, de tal manera que las representamos así, como la tracción entre la presión dinámica por la superficie. La multiplicación de la presión dinámica por la superficie es exactamente una fuerza, y entonces esto es adimensional. Tenemos la distancia vertical entre la cuerda aerodinámica media, y aquí en este caso de H, sí lo manejamos como H testada, en el mismo sentido lo manejamos aquí y aquí. ¿Alguna pregunta? Dijo que el V nada más era porque era en condición vertical, ¿verdad? No, horizontal. No,
No, la VT sobre C, que no la podemos integrar porque VT era vertical, ¿no? No, básicamente lo que no podemos descomponer es la tracción o no tenemos un coeficiente de tracción. No hemos definido como tal un coeficiente de tracción, como lo hicimos aquí para representar el coeficiente de levantamiento o el coeficiente de momento o el coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal. Entonces nos quedaría la cuerda aerodinámica media y simplemente no lo representamos como V testada y lo representamos como V subíndice T sobre la cuerda aerodinámica media. Ok. Ahora notemos que de acuerdo a la siguiente figura podemos establecer el levantamiento del empenaje horizontal como. Entonces nosotros ya hemos visto cómo establecer el valor del coeficiente de levantamiento del ala y el valor del coeficiente de levantamiento del empenaje. Pero de acuerdo a esta figura, en donde tenemos el ala y tenemos el empenaje horizontal y las superficies que se pueden presentar en el empenaje. Entonces, sobre el ala y sobre el empenaje horizontal, tenemos el valor del ángulo de ataque. Obviamente, ese valor de ángulo de ataque es el mismo para ambas superficies. Pero en el caso del empenaje horizontal, tenemos la presencia del flujo inducido producido por el ala. De tal manera que al ángulo de ataque se le va a restar el flujo inducido. Ahora, el empenaje horizontal va a tener una incidencia, la cual representamos por eta subíndice T. De tal manera que el ángulo de ataque del empenaje horizontal va a ser la diferencia del ángulo de ataque menos el ángulo de flujo inducido más la incidencia. Pero también en el empenaje horizontal, pues tenemos que tomar en cuenta la presencia del elevador y la presencia del trim tab. Como vamos a ver en las siguientes clases, el trim tab es una aleta que nos permite mantener la condición de vuelo sin que el piloto controle la aeronave. No todas las aeronaves tienen un tab. Así, entonces, el coeficiente de levantamiento del empenaje será la suma del coeficiente de levantamiento que se tenga para condición cero, es decir, para cuando el ángulo de ataque es cero. Si existe un valor de levantamiento, se está considerando por este valor. Después tendríamos el levantamiento que produce el empenaje como tal, y que sería la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje por el ángulo de ataque del empenaje, este que tenemos aquí. Luego le estaríamos sumando el levantamiento que produce flexionar el elevador. Entonces, multiplicaríamos el cambio en coeficiente de levantamiento con respecto a la flexión del elevador por el mismo ángulo de flexión del elevador. Recuerden que este valor A2 es el que calculamos previamente como característica aerodinámica hace 2 o 3 días. Y luego tendríamos los efectos del TAP, que sería el cambio en coeficiente de levantamiento del empenaje debido a la flexión del TAP multiplicado por el ángulo de flexión del TAP. Entonces, estos cuatro términos me describen el coeficiente de levantamiento del empenaje. ¿Alguna duda? Entonces dijo que A0 es para ángulo de cero levantamiento. No, sí, para ángulo de ataque, cero, no para ángulo de ataque de cero levantamiento. Sí, ángulo de ataque cero. O sea, si es un perfil simétrico, en ángulo de ataque cero, el levantamiento es cero, pero pudiera ser que no lo fuera. Entonces, ahí está considerando la presencia de ese valor. Ahora, donde el ángulo de ataque del empenaje se calcula como, y ya habíamos mencionado que es el ángulo de ataque menos el ángulo de flujo inducido más la incidencia del empenaje. Recuerden, la incidencia del empenaje la estamos representando de acuerdo a la nomenclatura Cook como eta subíndice T. Entonces yo puedo sustituir esta ecuación aquí en esta ecuación. Pero antes de hacer esa sustitución, hagamos un ajuste. La diferencia entre el ángulo de ataque y el ángulo de flujo inducido la podemos escribir como. Entonces, ya dijimos que para el empenaje, al ángulo de ataque le tenemos que restar el ángulo de ataque inducido.
pero el ángulo de ataque de flujo inducido lo podemos representar como el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque multiplicada por el ángulo de ataque. Entonces tendría ángulo de ataque en los dos elementos y puedo factorizar y me queda 1 menos el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Recordando que el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque es un valor que hemos visto o hemos aprendido a determinar. Y ahora, el valor del ángulo de ataque, yo lo puedo presentar como el valor del coeficiente de levantamiento entre la pendiente de la curva de levantamiento del ala. Entonces pasamos de esta relación alfa menos epsilon a coeficiente de levantamiento entre la pendiente de la curva de levantamiento del ala por 1 menos el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces ahora sí puedo sustituir esta en mi ecuación para encontrar el ángulo de ataque del empenaje, de tal manera que esta queda así. Ya tenemos alfa menos epsilon representado por este término y más la incidencia del empenaje. Y yo puedo presentar mi ecuación de coeficiente de levantamiento del empenaje de esta manera. Como ya habíamos dicho, si el empenaje es simétrico, este término es 0. Entonces, yo puedo presentar el coeficiente de levantamiento del empenaje como la suma de estos tres términos, considerando que este es 0, que es esto que tenemos aquí. Y la ecuación que tenía en la lámina anterior para el coeficiente de momento con respecto al centro de gravedad, la reescribo de esta manera. ¿Alguna pregunta? Recordemos de lo que vimos en la sesión anterior, cuando la suma de momentos es igual con 0, la aeronave está en equilibrio. Es decir, bajo cualquier condición expresada por las variables, en la ecuación anterior podemos establecer el ángulo de flexión del timón de profundidad para lograr el equilibrio. El ángulo del timón de profundidad es esta eta que tenemos aquí. Entonces, si yo igualo esta a 0, yo puedo despejar eta y así encontrar el valor de eta para que la aeronave se mantenga en equilibrio. Idealmente debería ser igual con 0 para que no tuviéramos resistencia al avance por equilibrio, pero no siempre se puede lograr esa condición. Entonces, despejando eta, igualando primero la ecuación a 0 y luego despejando eta, tenemos esta ecuación, que es la ecuación que me permite encontrar el ángulo de flexión del elevador para la condición de equilibrio. ¿Alguna pregunta? Por último, para concluir esta sesión, retomemos el hecho de que la aeronave es estable. Si el cambio en coeficiente de momento con respecto al coeficiente de levantamiento es menor a 0, para ello se deriva la ecuación de coeficiente de momento con respecto al coeficiente de levantamiento del ala. Entonces, si nosotros la derivada del coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque es menor que 0, decimos que la aeronave es estable. Para encontrar esto, voy a derivar esta ecuación de aquí con respecto al ángulo de ataque. Mejor, no habíamos aún dicho, lo voy a derivar con respecto... Sí. ¿no habíamos dicho que era respecto a alfa, el ángulo de ataque? Digo, perdón, respecto al... Sí, de respecto a alfa, no el coeficiente de levantamiento. Puede derivarse con respecto al ángulo de ataque o puede derivarse con respecto al coeficiente de levantamiento. Básicamente el coeficiente de levantamiento es dependiente del ángulo de ataque. Es decir, si la aeronave tiene un ángulo de ataque pequeño, el coeficiente de levantamiento es pequeño. Y si la aeronave tiene un coeficiente de levantamiento, un ángulo de ataque grande, el coeficiente de levantamiento es grande. Ok, es por esa relación. Así es. Y de acuerdo a cómo está presentada nuestra ecuación, es mucho más sencillo derivar con respecto al coeficiente de levantamiento que al ángulo de ataque, aunque también se puede hacer y hay bibliografías en que así lo hacen.
Entonces aquí tenemos presentada nuestra ecuación derivada con respecto a CL. La representación de la derivada para el término del lado izquierdo y para todos los términos en el lado derecho. Entonces tenemos la derivada de CL con respecto a la derivada de CL, la derivada de CM con respecto a CL, y aquí la introducimos la derivada de todo esto con respecto a CL, la derivada de esto con respecto a CL. Aquí se queda de esta manera simplemente la derivada de esto con respecto a CL y la derivada de esto con respecto a CL, la derivada de CM, del coeficiente de momento de fuselaje con respecto a CL, la derivada de esto con respecto a CL y la derivada que de entrada ya hay algunos datos que se pueden considerar cero, es decir, la derivada de CL con respecto a CL, pues básicamente cero. Lo mismo estaría pasando aquí. Entonces, observemos que a simple vista tenemos términos que se cancelan y otros que se convierten en 1. Más bien, la derivada de CL con respecto a CL es igual a 1. Y otros que son 0. Veamos los que son 0. Entonces, este de aquí es 1 y este de aquí es 1. Ahora, el coeficiente de momento no cambia con el coeficiente de levantamiento. Cuando derivamos un término, lo que buscamos es verificar si cambia o no cambia con respecto a esa variable. En este caso, la variable CL. El coeficiente de momento del ala prácticamente no cambia con CL. Por lo menos no en la zona donde la pendiente es constante, por lo cual se considera que este es 0 y desaparece. Ya dijimos que este es 1. Ahora, la incidencia del empenaje es un valor geométrico fijo, no depende en ningún momento de CL, entonces no va a cambiar con CL, por eso este término es 0 y desaparece de la ecuación. Ahora, en este sentido, el valor de A2 es el cambio en el coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto a la flexión del timón de profundidad. Y A3 es el cambio en coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto a la flexión del trim tap. Esos valores no cambian con CL. Sin embargo, el valor de eta, que es el ángulo del elevador, y el valor de beta eta, que es el ángulo del trim tap, no directamente cambian con CL, pero si ellos cambian, cambia CL. Entonces hay una relación. De tal manera que no podemos llevar a cabo una cancelación de estas dos derivadas y quedan vivas aquí dentro de la ecuación. El coeficiente de momento del fuselaje consideramos que también cambia con CL, no sabemos cómo y por ello queda vivo. En cambio, la tracción es independiente del CL, depende de las capacidades del motor y entonces esa sí se cancela. Y la fuerza normal, dijimos que depende del ángulo de ataque. Entonces, la fuerza normal no depende directamente de CL, pero CL depende del ángulo de ataque, por lo cual podemos dejar vivo este término de la fuerza normal. Y nuestra ecuación para definir el cambio de momento en el centro de gravedad con respecto al CL queda de esta manera. ¿Alguna pregunta? En todo lo que llevamos de las ecuaciones, seguimos considerando que, bueno, la teoría de levantamiento lineal. Básicamente sí. Y es la misma la que habíamos visto en quinto de la línea de levantamiento de Planck. La línea de levantamiento de ¿quién? La teoría de la línea de levantamiento de Planck. No se relaciona nada con eso. No se relaciona directamente. Básicamente, la teoría de línea de levantamiento de Planck me permite calcular el valor del coeficiente de levantamiento, donde la pendiente es lineal. Ese sería el único aspecto de relación, pero no tienen relación. O sea, aquí estamos considerando que trabajamos en el rango de valores o en el rango de valor de ángulo de ataque, y pongo el cinto encima de la cámara, donde la pendiente de la curva de levantamiento es constante. No trabajamos para ángulos de ataque donde son muy pronunciados.
Recuerden que también se dijo que trabajamos en la consideración de ángulos en general pequeños. Y eso nos sitúa en ese rango. Por ello, este valor se puede considerar cero, porque digamos que para valores donde el CL es cercano al CL máximo, el valor de coeficiente de momento sí cambia con CL, y ahí obviamente ya no se podría cancelar. Okay. Como ya se ha comentado, si el resultado de esta ecuación es negativo, la aeronave será estable. Si llegara a ser cero, la estabilidad es neutra, y si es positivo, será inestable. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, para poner en práctica lo visto el día de hoy y continuar con el trabajo realizado en la clase anterior, establezcan la ecuación que permite obtener el coeficiente de momento de cabeceo de la aeronave, la ecuación que permite determinar el ángulo del elevador de la aeronave y la ecuación que permite establecer el cambio de momento de cabeceo respecto al coeficiente de levantamiento de la aeronave. Esto para la aeronave que se les asigne en plataforma, en donde se plasma la ecuación de momento de cabeceo. El tiempo estimado para esta actividad es de 40 minutos. Entonces, las ecuaciones que ustedes tienen que establecer sería esta, que sería la ecuación para coeficiente de momento de cabeceo. Esta, que es la ecuación para el ángulo de flexión del elevador. Y esta de aquí, que es la ecuación para determinar el cambio en coeficiente de momento con respecto al coeficiente de levantamiento. ¿Alguna pregunta? Esto en base al avión que nos dio la clase pasada. No, no necesariamente, porque la plataforma tiene una función de aleatoria, entonces les puede tocar otro, pero en todos los casos les doy la ecuación de momento de cabeceo. Va, gracias. Entonces, yendo a la plataforma, aquí donde marca décima cuarta sesión, definiendo estabilidad estática de la aeronave, se marcan las tres ecuaciones que hay que calcular, en los tiempos. En este caso el tiempo límite es hasta las 18 horas, son las 5:11, tenemos un poquito menos de 50 minutos. Y entonces cuando ustedes acceden se pueden encontrar con esta aeronave Canal. Aquí está indicada la ecuación de momento. Nuevamente aquí se indican las ecuaciones a determinar. Ustedes deben desarrollar en su cuaderno, pero deben cargar en un documento Word utilizando el editor de ecuaciones. Como dice en el principio o la descripción, pueden desarrollar en su cuaderno, pero las ecuaciones deben ser desarrolladas o plasmadas utilizando el editor de ecuaciones. Aquí está indicado. Para realizar lo anterior, utilice el editor de ecuaciones de Word. Si se le hace más fácil, puede desarrollar su cuaderno y solo presentar con el editor las ecuaciones, con el editor de ecuaciones, las ecuaciones solicitadas. ¿Preguntas al respecto? Muy bien. Por ejemplo, Entonces, ¿sí escucho? en la que había dicho, la de configuración en T, ahí se afectaría, bueno, la resistencia al avance, y esa Sí, igual al está derivarse. cada. O sea, Ok, está esa indicada igual tal como la ecuación que va a aparecer si les toca ese avión, sería esta de aquí. Ok.